favor al Evangelio de Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Vamos a estudiar una parte de este capítulo. Vimos las semanas anteriores cómo el Señor Jesús vino sanando a las multitudes, sanando. Primeramente vimos cuando calmó la tempestad, ¿verdad? Les dijo a sus discípulos que se fueran. Él se quedó en la montaña orando. Ellos fueron a cruzar el mar, pero los agarró una tremenda tormenta. El Señor estaba dormido, nos dice la Biblia, recostado en una almohada. Lo despertaron todos asustados pensando que se iban a ahogar. Se paró, reprendió el viento y paró la tormenta. Hubo calma absoluta. Y luego lo vimos que llegó a Gadara, donde estaba un hombre endemoniado, poseído por una legión de demonios, miles de demonios. Quiero preguntarles algo. ¿Han tenido un mal día últimamente? Sí, han tenido un día así medio difícil, pero no han tenido demonios, ¿verdad? Bendito sea Dios que no han sido poseídos por demonios, y no por uno, ni dos, ni tres, sino por miles de demonios. Una legión romana eran 6,000. Vi diferentes números, unos dicen que 2,000, 4,000 o 6,000. Yo había sabido por muchos años, una legión está formada por 6,000 soldados. Eso es lo que era una legión romana. Imagínense cuando el Señor Jesús le dijo, ¿cuál es tu nombre? Dijo, somos legión porque somos muchos. El Señor los reprendió, salieron del hombre, le pidieron que los dejara entrar en los cerdos se endemoniaron, y como los demonios no saben nadar, se ahogaron todos los puercos. Se ahogaron todos. Bueno, no sabemos si saben nadar o no, pero los cerdos sí se ahogaron. Y luego, en lugar de alegrarse de que este hombre que había estado, recuerdan, lo estudiamos la semana anterior, andaba desnudo en los cementerios, en las tumbas, cortándose, gritando, sangrado. Nadie lo podía controlar, lo amarraban con cadenas, con grillos, y se soltaba, lo rompía. Y sin embargo, de pronto lo ven completamente sano, vestido en su juicio, sentado, escuchando al Señor Jesús. Y en lugar de pedirle que se quedara y sanara más y salvara a más, le dicen que se vaya. Le dicen que se vaya de ahí. Luego viene de regreso, se encuentra con Jairo, que tenía a su hija a punto de morir. Él va a la casa de Jairo a sanar a la niña. Cuando se le interpone una mujer en el camino, viene y escondida se abre camino entre la multitud y dice, tan solo tocara el borde de su manto quedaré sana, porque tenía una enfermedad, un flujo de sangre por 12 años. Nos dice la Biblia que había gastado todo su dinero, estaba completamente en la ruina y cada día estaba peor. Y toca el manto del Señor Jesús, instantáneamente queda sanada. Mientras el pobre de Jairo está esperando que se desocupe el Señor Jesús. Se desocupa y vienen y le dicen al Señor Jesús, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto, le dicen a Jairo. Él les dice, no les hagan caso. La niña no está muerta, sino solo duerme, y se burlaron de él cuando llegó, ¿verdad? Y va y la toma de la mano y le dice, Talita Kumi, que quiere decir en arameo, niña, levántate. Instantáneamente se levanta, sana completamente, les dice, denle de comer, porque yo no sé cuántos días tenía la pobre sin comer estando enferma, pero ya cuando uno está sano, le encanta no comer, ¿verdad? Sobre todo a esa edad. Y ahora vemos el Señor Jesús viene a su ciudad, ahora viene a Nazaret, donde él nació, donde él creció. Él nació en Belén, ¿verdad? Nació en Belén porque estaba profetizado que ahí tenía que nacer el descendiente de David, que iba a ser el Mesías, el rey de Israel. Pero cuando estaba niño, recuerdan, lo quería matar Herodes. Entonces un ángel en sueño le dijo a José, llévate al niño y a su madre, huyan a Egipto. Y cuando murió Herodes, regresó, pero como estaba Arquelao, un descendiente de Herodes, en Belén, mejor se fue a vivir a Nazaret. Dice la Escritura, para que fuera llamado Nazareno. Todo estaba perfectamente planeado por Dios. Todos los detalles, hasta el más mínimo detalle, estaba planeado por Dios. Ahora viene a Nazaret.
Y es lo que vamos a ver primero. Viene a Nazaret, estamos comenzando en el capítulo 6, versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado él el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por su mano son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorrían las aldeas alrededor. Imagínense, viene Jesús a su tierra, salió de ahí, fue a su tierra, vino a su tierra, a Nazaret, donde creció, donde lo conocía toda la gente, ¿verdad? Se calcula que en ese tiempo en Nazaret había unos 500 habitantes. ¿Quién nació en algún pueblo pequeño? ¿Alguien nació en un pueblo pequeño? Todo el mundo se conoce, ¿verdad? Todos se conocen prácticamente, si no bien, conocen casi a todos, sobre todo la gente más importante, ¿verdad? Pero conocen a sus vecinos porque ahí creció uno, ahí va uno creciendo y conociendo a la gente, ¿verdad? Llega Jesús a su tierra, dice que le seguían sus discípulos. Lo que sucedía cuando Jesús vino la primera vez, lo rechazaron, y vamos a ver eso enseguida. Lo quisieron matar. Ahora regresa por segunda vez. ¿Y qué van a hacer? Lo van a rechazar de nuevo. ¿Por qué? Porque lo conocían. Él viene predicando la palabra de Dios, viene sanando, pero aquí no lo aceptan porque lo conocen. ¿No se les hace difícil a ustedes ministrarle a alguien cuando quieren compartir el evangelio con alguien? ¿No se les hace más difícil con la gente que los conoce? ¿No es cierto? ¿Saben por qué? Porque nos conocen. Dicen: ay, soy tú muy santurrón, muy santurrona. ¿Quién te crees que eres? Yo te conozco. ¿Te acuerdas cuando andábamos haciendo esto? ¿Te acuerdas las cosas que hacíamos? ¿A poco ya se te olvidó? ¿Verdad? Entonces uno les quiere hablar de Cristo y ellos dicen: sácate, yo te conozco, no te creo nada. No, simplemente estás haciendo tal vez por un tiempo, pero luego vas a volver a lo mismo, porque ya te conozco. Y la gente no nos acepta. Cristo creció entre ellos. Imagínense, muchos de ellos eran niños que crecieron juntos jugando. Tal vez en la escuela, tal vez trabajando. En ese tiempo no había escuelas públicas como aquí. Iban a la sinagoga y ahí se les enseñaba. Y luego empezó a trabajar. Una cosa que vamos a ver aquí, que dicen que es el hijo de María. No mencionan a José. Probablemente José ya había muerto. Por eso no se menciona. Y Cristo Jesús por eso se quedó al cargo de la familia hasta que cumplió los 30 años, ya cuando ya podían valerse por sí mismos. Pero mientras él estuvo al cargo de la familia, y luego de pronto regresa y trae sus discípulos. Bueno, en ese tiempo los que tenían un grupo de discípulos eran los rabinos. Era como el pastor de ese tiempo. Y ellos tenían un grupo pequeño de estudiantes que los seguían a donde quiera que iban. Dormían juntos, comían juntos, caminaban, trabajaban, hacían todo juntos. Para que aprendieran de ver a su maestro cómo vivir. Cómo se vivía, por decir nosotros en nuestro día, la vida cristiana, ¿verdad? Y era para que lo aprendieran viviéndolo todos juntos. Regresa Jesús con un grupo de discípulos y la gente se admira diciendo: ¿viene de maestro? ¿Viene de rabino? ¿Viene a enseñarnos? Pues ¿quién se cree que es? ¿Quién cree que es? Dice que se admiraban de sus palabras. ¿Por qué? Porque sus palabras, dice, hablaba con gracia, hablaba con autoridad.
hablaba como les dijera, hablaba tan claramente con el conocimiento y el poder de Dios. Y estaban absolutamente maravillados, pero al mismo tiempo la palabra maravillados era escandalizados también, u ofendidos. Se sentían ofendidos que alguien viniera a decirles cosas seguramente de Dios cuando ellos lo conocían, porque crecieron en el mismo pueblo. En Juan 7:46 dice la palabra de Dios: los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y lo que les quiero que subrayar es que Jesús hablaba en una manera tan increíblemente diferente a todos los rabinos, porque ellos simplemente repetían lo que otros habían dicho. Jesús venía enseñándoles una nueva doctrina y explicando las escrituras del Antiguo Testamento mejor que nadie, en una manera tan clara, tan maravillosa, que quedaban absolutamente impresionados. En esta ocasión, aquí en Juan 7, mandan unos a arrestarlo. Y en lugar de arrestarlo, regresan y les dicen, ¿dónde está? ¿Por qué no lo trajeron? Y es lo que dicen aquí en el versículo 46. Dicen, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Por qué? Porque recordemos, tenía la sabiduría de Dios, porque era Dios. ¿Qué nos dice en Juan 1:1? En el principio era el Verbo, que es Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cuánta sabiduría creen que tiene Dios? Absolutamente toda la sabiduría existente, ¿verdad? Él conoce absolutamente todo. Dios no puede aprender nada porque todo lo sabe. Igualmente que Dios no puede estar ausente de un lugar porque Dios es omnipresente y está en todo lugar, ¿verdad? Y no hay nada que Dios no pueda hacer porque es omnipotente, absolutamente tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera. Este es Jesús, este es Dios el que estaba con ellos. Imagínense, la gente estaba tan maravillada cuando lo escuchaban hablar porque nadie jamás había hablado como Jesús. Y lo que vamos a ver, que sin embargo, a pesar de que sus palabras estaban llenas de verdad, eran divinas, estaban escuchando la voz de Dios. Imaginemos una cosa, hagan de cuenta que el próximo domingo viniera a predicar el Señor Jesús aquí. Dicen, uy, qué bueno fuera, ¿verdad? Yo también estaría aquí. Me quedaba aquí toda la semana para que no me ganaran mi lugar. Pero imaginémonos que viniera a hablarnos Él. ¿Saben que nos habla a través de la Biblia? Todos los domingos. Pero imaginémonos que viene aquí. ¿Cómo creen ustedes que lo escucharíamos? Con la boca abierta, ¿verdad? ¿Para qué nos hacemos? Con la boca abierta, maravillados de oír a Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, hablándonos en una manera personal. Y cada que miraba a uno, podía sentir que ese Jesús, ese Dios, sabía todo absolutamente de él o de ella, y sabía lo que estaba sintiendo y sabía lo que estaba pensando. Uy, eso nos da miedo, ¿verdad? Que Dios sepa lo que estamos pensando. Imagínense que se encontraran con Jesús y Jesús inmediatamente dice, ¿por qué estás pensando eso? ¿Qué pensé? No te hagas. Estabas pensando esto y esto. ¿Cómo se quedaría uno? Dice la Biblia que él no tenía necesidad que nadie le explicara lo que había en el hombre, porque él conocía al hombre. Este mismo Jesús estaba entre ellos, Dios Todopoderoso, el que creó todo el universo con el poder de su palabra, hablándoles. Imagínense el poder de sus palabras y la sabiduría de Jesús. Y sin embargo vamos a ver la reacción de la gente. Hablaba con la sabiduría de Dios. Habían visto sus milagros, porque nos dice también que estaban maravillados también de sus milagros, ¿verdad? Y dice, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Jesús había sanado todo tipo de enfermedades, leprosos, ciegos, paralíticos, lisiados, es más,
muertos, resucitados. Y tenía el poder no solo para sanarlos, sino para perdonarles sus pecados cuando veía que tenían fe. Es el Dios que servimos, hermanos. No venimos aquí el domingo, escúchenme, no venimos aquí el domingo para divertirnos, ¿verdad? Venimos aquí para adorar al Dios, creador de los cielos y la tierra, que nos creó. Y no solamente, ¿saben que para Dios, Dios es tan increíblemente bueno? Porque recordemos que Dios es perfecto y no necesita nada, ¿verdad? No necesita a nadie, no necesita nada porque es autosuficiente completamente en sí mismo. Pero Dios quiere una relación, Dios es relacional. Tiene los ángeles en el cielo que lo adoran, tiene los querubines, serafines, seres de un poder inmenso que nosotros no nos imaginamos. Pero ¿saben que Dios no sentía que el cielo estaba perfecto con toda esa adoración? ¿Saben lo que hacía falta en el cielo? Miren alrededor. Dicen, ¿él? ¿Ella? ¿Yo? Sí. Dios no quería que el cielo estuviera sin nosotros. Imagínense. Dios no quiere que el cielo esté sin seres humanos. ¿Qué es lo que nosotros le ofrecemos a Dios? ¿Qué tenemos de valor que lo podamos ofrecer o impresionar a Dios? Nada. Solamente nuestros pecados es lo único con lo que contribuimos, ¿verdad? Pero una vez que venimos a Cristo le damos nuestro amor, nuestra lealtad, ponemos nuestra fe en Él y entramos a una relación íntima. Imagínense, por favor imagínense, con el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Nos ama tanto que quiere llevarnos al cielo. Porque entonces cuando se cumple el número de los elegidos en el mundo, cuando venga el último a la salvación, entonces va a decir Dios, ahora sí está completa la familia. Ahora sí estamos todos. Hagan de cuenta que van a tener la cena de acción de gracias, Thanksgiving, ¿verdad? Hagan de cuenta que tienen una familia grande, tienen 10, 12 hijos. Preparan la mesa, ¿verdad? Y empiezan a llegar unos vienen de Michoacán, otros vienen de Jalisco, otros vienen de Zacatecas, otros vienen de León, Guanajuato, otros vienen del Distrito Federal o aquí, ¿verdad?, de cualquier estado. Y preparan la mesa, tienen todo listo, pero falta alguien. Falta alguien y dice el papá o la mamá, dice, no vamos a empezar a comer hasta que todos estemos completos. Ya vienen en camino. Y le llaman al que siempre llega tarde. ¿Dónde estás? Oh, ya mero llego. ¿Dónde vienes? Pues ay, a la vuelta. Bueno, ¿qué tanto te tardas? Pues una media hora más. ¿Media hora más? ¿No quedamos que íbamos a cenar a tal hora? Entonces dicen, tenemos que esperarlo. Hasta que llega y se sientan, dicen, ahora sí vamos a comer. Ahora sí vamos a celebrar. ¿Se dan cuenta? Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios quiere que todo mundo sea salvo. ¿Cuál es el problema? Que todo el mundo no es salvo. Porque no todos aceptan la invitación, ¿verdad? ¿Qué dice? Nos dice la parábola que un hombre rico hizo una fiesta, invitó a todos sus amigos y todos sus familiares y la mayoría le pusieron excusas. Y dijo, ya está preparado todo, los animales ya está la carne asada, ya están los chicharrones, ya está todo preparado, toda la cena está lista. Pero las mesas están vacías. Vayan y traigan gente de las calles, de los caminos. Fórcenlos, anímenlos a venir, porque no quiere que su casa esté vacía. El problema que no todos van a entrar es porque no todos quieren ir. Y es el problema, que no todo el mundo quiere entrar al reino. Todos quieren y creen que van a entrar, ¿verdad? Pero a su manera. No como Dios dice, sino como ellos quieren, como ellos piensan. Entonces lo que hace Jesús, vemos aquí que viene a predicarles, pero lo rechazan. No nos menciona el sermón que dio, no sabemos de qué les habló, pero la gente le molestó. A la gente le molestó y lo rechazaron. Vamos continuando. En otras palabras, no merecía su respeto. No lo respetaron porque lo conocían. Ellos sabían que era uno de ellos. Tal vez habían trabajado juntos porque era carpintero, ¿verdad?
En ese tiempo los carpinteros no eran solo los que hacían sillas y bancos o puertas, hacían de todo. Hacían desde arados, yugos para la yunta, hacían puertas, casas, mesas o construían casas también. Nosotros siempre hemos sabido que Jesús era carpintero, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿O era mecánico? No, era carpintero, ¿verdad? Era carpintero. Pero no nos dice si tenía su propio taller o si trabajaba con otra gente. Eso no sabemos. Lo que sí sabemos es que ese era su oficio y tal vez trabajaba entre otra gente o lo conocían y por eso lo rechazaban porque lo conocían. Ellos pensaban que lo conocían porque habían crecido juntos. También lo rechazaban porque no había tenido una educación formal. Decían, él, ¿cómo estudió? ¿Cómo sabe todas estas cosas si nunca estudió? Nunca fue a la universidad de los judíos. Conocían a su familia, sabían que era un carpintero y por eso los ofendía. Y en Juan 8:41 lo mencionan que es el hijo de María. Vamos a Juan 8:41. Miren la acusación que le hacen. Y los voy a esperar. Lleguen por favor a Juan 8:41. Porque quiero que vean este versículo. Vamos a comenzar desde el versículo 39 mejor. Desde el versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme, a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Saben por qué le decían esto? Acá cuando le dicen que era el hijo de María, era una tremenda ofensa en esa cultura. Porque siempre se mencionaba el hijo del padre. No por el hijo, por el nombre de la madre. Primero dicen el hijo de María, es una ofensa. Pero ¿qué vemos que le dicen aquí? Que ellos no nacieron de fornicación. ¿Saben lo que le están insinuando? O diciendo claramente que su mamá fue una mujer infiel, que no honró y respetó a su marido, sino que antes de que se casaran, ella ya había salido embarazada. Y por eso dicen que ellos no nacieron de fornicación, y él sí. Le llamaban que era un hijo ilegítimo. Y hay palabras más fuertes todavía para ese nombre, que no lo vamos ni a mencionar. Pero una tremenda ofensa, una falta de respeto a Jesús. Y a su madre, que la consideraban una mujer infiel. Entonces vemos que no lo aceptaron por eso, porque ellos... ¿Cómo crecen los chismes en los pueblos? A ver, ¿cómo crece un chisme en un pueblo? Empieza pequeñito y va creciendo y creciendo y aumentando. Ya cuando da la vuelta ya ni se conoce, ¿verdad? Porque es algo horrible. Así era en ese pueblo, era un pueblo pequeño y como ella se encontró que estaba embarazada antes de casarse, toda su vida llevó esa vergüenza de la que la acusaban de que no fue fiel a su marido. Lo fue, pero ellos no sabían porque nadie creía que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y ella llevó la vergüenza y él llevó la vergüenza de ser un hijo ilegítimo. Y por eso lo rechazan, no lo aceptan porque no lo consideran un hombre de dignidad. Y como no lo podían comprender, lo rechazaban. ¿No han visto que hay gente que a veces se ponen a discutir sobre un tema y como no tienen las palabras o el conocimiento para ganar el debate, empiezan a acusar y a decir tonterías? Como ya no saben qué decir, empiezan a atacar a la persona. Y es lo que hacen con Jesús. Como no lo comprenden, no lo entienden, empiezan a atacarlo y a rechazarlo. Ellos podían aceptar a Jesús, aún ellos, y el mundo en nuestros días resulta lo mismo. Podían aceptarlo como niño, y el mundo acepta a Jesús como un niño nacido en un pesebre, ¿verdad? Porque saben, no
no es peligroso. Un niño recién nacido no es peligroso, ¿verdad? Pero no lo pueden aceptar como el Rey de Reyes y Señor de Señores. El mundo tiene un gran problema con Jesús. ¿Me escuchan? Tienen un gran problema con Jesús porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El mundo quiere decir que hay muchos caminos para venir a la salvación. ¿Saben que en la India hay más de 200 millones de dioses? Más de 200 millones de dioses. Y ustedes pueden agregar uno más y todo el mundo está contento. Dicen, si ustedes llegan predicando a Jesús, ¡ah, qué bueno! Cuéntanos de él, de tu Dios. Pero cuando ustedes les dicen este es el único camino para ir al cielo, ahí es donde hay problemas y los persiguen o los matan. Porque ellos dicen todos los caminos llevan a la cima de la montaña. Pero nadie puede decir mi camino es el único. Jesús viene a causar división en el mundo. ¿Por qué? Porque Él dijo que había venido a traer espada. Él vino a poner a la madre contra la hija, la nuera contra la suegra, al hijo contra el padre, hermanos contra hermanos y hermanas contra hermanas. ¿Por qué? Porque en una familia, cuando unos vienen a la salvación y los otros no, ¿qué sucede? Hay conflicto, ¿verdad? Hay problemas, hay enemistad. Y divide las familias. Y Jesús divide el mundo entre ovejas y cabritos, ¿verdad? Los salvos y los condenados, los inconversos. Era desde el principio, desde que vino, dividió el mundo y sigue dividiendo el mundo. Los que quieren aceptarlo tienen que someterse a su autoridad, a su señorío, ¿verdad? Él dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, ¿qué más? Tome su cruz y sígame, ¿verdad? Negarnos a nosotros mismos, ¿qué quiere decir eso? Que ponemos a Dios primero, ¿verdad? Cosas que nos gusta hacer, dejamos de hacerlas. Porque Jesús vino allá predicando el arrepentimiento. Juan el Bautista vino predicando el arrepentimiento. La próxima semana vamos a ver que manda a sus discípulos a predicar el arrepentimiento. ¿Por qué todos los ministerios de Juan, de Jesús y de los discípulos comienzan con arrepentimiento? Porque debe de haber un cambio en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra lealtad. Primero estamos sirviéndonos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero ¿saben que a quién servimos realmente cuando nos servimos a nosotros? Al diablo. Estamos sirviendo a nuestro Dios, que es el Dios de este mundo, al diablo. Porque Él es el príncipe y el Dios de este mundo, Satanás. Y cuando no servimos al Dios verdadero, estamos sirviendo al Dios falso. Y Jesús viene a llamarnos a tomar una decisión de una vez por todas. El arrepentimiento tiene dos significados, uno positivo y otro negativo. El negativo es de no puedes continuar viviendo en pecado. Tienes que dejar fuera y a un lado las cosas que has hecho. ¿Te gusta tomar? Tienes que dejar de tomar. ¿Te gusta andar de mujeriego? Robando, mintiendo, chismeando, todo lo que hacemos en la carne, debemos de rechazarlo. Y ahora lo positivo es, ahora vamos a hacer algo completamente diferente, ¿verdad? Ahora vamos a servir a Dios. Vamos a leer la Biblia, vamos a orar, vamos a envolvernos en nuestra vida, nuestros esfuerzos, nuestros recursos, todo en el reino de Dios. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesús? Busquen el reino de Dios y su justicia primero. Y todas las demás cosas, todo lo que necesitemos, Dios nos lo va a dar por añadidura, ¿verdad? Entonces lo negativo es quitar lo malo y lo positivo es poner todo lo bueno. Eso es lo que significa arrepentimiento. Un cambio completamente en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar. Así es de que el mundo no quiere hacer esa decisión. Lo pueden aceptar a Jesús, lo pueden aceptar como el hijo de María, pero no como el hijo de Dios. Porque el hijo de María no es peligroso. Pero el hijo de Dios, Él requiere una lealtad absoluta, una entrega completa. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Sí. Porque si no lo hacemos, entonces no podemos seguirlo.
No podemos seguirlo. El mundo acepta que Jesús perdone sus pecados, pero no quiere aceptarlo como su Rey, su Señor, su Maestro y seguirlo todos los días. Lo vemos en el mundo todos los días, ¿verdad? Lo vemos en el mundo. En Marcos 8:34, vayan conmigo adelantito, Marcos 8:34. Miren. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque de qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué podemos dar para ser salvo? ¿Qué podemos dar? ¿Qué sacrificio tenemos que hacer para ser salvos? No hay nada, ¿verdad? No hay nada que podamos ofrecer para nuestra salvación. Es un regalo de Dios. Es por gracia a través de la fe. Cuando recibimos por la fe a Cristo, recibimos la gracia de Dios, el perdón de nuestros pecados. Y recibimos la vida eterna. Y Jesús viene a llamarnos a tomar esa decisión. El mundo prefiere un Jesús tierno, noble, pero no un rey con autoridad. Prefieren un cordero, pero no. Todo el mundo está dispuesto a enfrentar un cordero, ¿verdad? ¿Qué temor hay en enfrentarnos con un cordero? Pero ¿qué tal si nos encontramos con un león? Ahí hay mucha diferencia, ¿no creen? Hay mucha diferencia. Como ayer andábamos trabajando limpiando en la casa y entrábamos y salíamos, salíamos por la parte de la cocina. De pronto regresé yo y ya iba a entrar, ya estaba una víbora de cascabel en la pura puerta. Y teníamos la puerta abierta donde no se metió antes. Ella movió unos botes de basura afuera y yo no sé si estaba ahí, no la vimos. Cuando iba entrando ya estaba ahí. Lo bueno es que la había tiempo, si no, no estuviera aquí. O ella cuando movió los botes, no estuviéramos aquí, estuviéramos en el hospital. Pero todo el mundo le tenemos miedo a algo peligroso, ¿verdad? Un corderito, no, lo vamos y lo agarramos y lo abrazamos, ¿verdad? Porque no amenaza. Pero el mismo cordero de Dios es el león de la tribu de Judá. El mundo quiere a un Jesús tierno, noble, que guiña al pecado. No quieren enfrentar a un juez justo en el día del juicio. Y es el mismo Dios, es el mismo Jesús, pero el mundo no lo quiere ver así. Vamos a Juan 10:30. Juan 10:30. ¿Qué tanta autoridad tiene Jesús? Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno somos. Yo y el Padre uno somos, o somos uno, el mismo. Esa es la autoridad que tiene ese cordero. Es el poder de Dios, la autoridad de Dios. Juan 10:30. Ahora en Filipenses 2:5-8 dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 9, vamos al 9 también. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará ante Él en el cielo un día. Toda rodilla se va a humillar, ya sea para recibir su recompensa
o recibir su castigo por haberlo rechazado en vida. Pero de nuevo el mundo no lo quiere aceptar. El mundo quiere vivir su vida a su manera, hacer las cosas a su manera, porque no quieren que Dios se interponga en su camino. La gente quiere hacer lo que ellos quieren, pero no lo quieren aceptar. Y como lo conocían, por eso lo rechazaban. Es increíble porque vamos viendo que Jesús, siendo Dios, se humilló y se hizo como uno de nosotros. Fue tocado en todas las maneras, en todas las tentaciones que el diablo le pudo poner enfrente, se las puso, tratando de hacerlo caer. Quiso hacerlo caer, pero nunca pudo. Él fue tentado como nosotros, por eso cuando sentimos rechazo de alguien, ¿han sido rechazados por alguien alguna vez? ¿Han sido traicionados alguna vez? ¿Los han ofendido? Todo eso lo recibió Jesús. Y sobre todo, aún en su propia familia. No creían en Él. No creían en Él. Pensaban que estaba fuera de sí. Por eso no creían en Él, que era verdaderamente quien les había dicho. A mí lo que me maravilla es de María, porque ella sabía que ella concibió por obra del Espíritu Santo. Y sin embargo podemos ver que sus hermanos, que menciona aquí por nombre, ninguno creyó en Él en vida. Ninguno creyó, pensaban que estaba loco. En el capítulo 3 de Marcos vimos anteriormente que fueron a llevárselo porque pensaban que estaba fuera de sí. Su propia familia pensaba que estaba loco. Cuando Jesús murió y les dijo, recuerdan que lo iban a maltratar, lo iban a matar, lo iban a crucificar y lo iban a enterrar, pero que al tercer día iba a resucitar. Nadie le creyó, se los dijo varias veces y nadie le creyó, ni su mamá. Porque cuando Jesús resucitó, ella no estaba enfrente de la tumba esperando que saliera, ¿verdad? Ninguno de sus discípulos creyó, ninguno de sus hermanos creyó, porque ninguno estaba ahí.